Hola, espero que se encuentren súper bien en sus casas. Acá está el video de la corrección de la guía de septiembre, que fue el tema las capas de la Tierra, ¿ya? Así que empezamos. La primera actividad decía que tenían que completar el cuadro, ¿no es cierto?, con la información que yo les estaba pidiendo. Bueno, ahí era súper sencillo. Tenían las tres capas de la Tierra, que era la hidrosfera, la geósfera y la atmósfera, y tenían que responder en qué estado de la materia se presentaba esa capa y después cuáles eran los recursos, gases o sustancias que nos ofrecía. Ya, la hidrósfera primero, el estado de la materia en que se presenta. Ya, la hidrósfera es la capa más especial, porque a diferencia de las otras dos, la hidrósfera se presenta en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Es más, nosotros el año pasado vimos toda una unidad sobre la hidrósfera y ahí obviamente también comentamos eso. De hecho, dimos ejemplos de agua en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. ¿Cuáles son los recursos, gases o sustancias que nos ofrece la hidrosfera? Bueno, principalmente una es el agua, ya que es un elemento, un compuesto vital para la vida. Nos permite hidratarnos, permite que nuestras células se mantengan como corresponde. También nos permite cocinar, el higiene, etc. ¿Ya? Y también la hidrosfera sirve, por ejemplo, nos proporciona recursos. Por ejemplo, los recursos marinos, que obviamente si no existiera el agua, no existiría. Todos los alimentos que obtenemos de ahí son recursos que obviamente están gracias a la existencia de la hidrósfera. También, por ejemplo, la hidrósfera nos da ciertos tipos de energía, la energía hidroeléctrica, la electricidad hoy en día nosotros la obtenemos gracias al agua, ¿ya? Después la litosfera se encuentra en estado sólido. La litosfera son todos los suelos que hay en el planeta. Ahí tenemos la tierra, arena, las piedras, las rocas, etc. ¿Ya? Hay una aclaración porque leí algunas guías que se equivocaron. El pasto, por ejemplo, no es litosfera, porque el pasto es un ser vivo, es una planta que vive en la litosfera, porque vive en un tipo de suelo, ¿ya? ¿Cuáles son los recursos que nos entrega la litosfera? Bueno, nos entrega minerales, nos entrega ciertos también tipos de energía, como la geotérmica, nos proporciona sustancias como el gas natural, el carbón, etcétera, ¿ya? El petróleo, sacamos muchas fuentes de energía de la litosfera. Y también, ¿por qué no mencionarlo? La litosfera también es importante porque es el lugar físico donde nosotros finalmente podemos vivir, ¿ya? Y la atmósfera, por último, es en qué estado de la materia se encuentra. En estado gaseoso, ya son todos los gases que se encuentran rodeando el planeta. ¿Cuáles son los recursos que nos ofrece? Bueno, la atmósfera nos da el gas más importante para nosotros, que es el oxígeno. También nos proporciona el dióxido de carbono, que ayuda a mantener la temperatura del planeta, ayuda a que las plantas puedan existir también. También tiene otros gases como la capa de ozono, que nos protegen de los rayos ultravioleta, controla la temperatura del planeta, etc. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para ir resumiendo un poco esta primera parte de la actividad, todas las capas de la Tierra son importantes. Ya nosotros los seres vivos, si nos falta una capa, inmediatamente no podríamos vivir, ya porque nosotros necesitamos del agua, necesitamos de los suelos. Ya se dieron cuenta que cada una nos entrega algún recurso o alguna sustancia que es primordial para nosotros, y obviamente también la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, obviamente hay que cuidar las tres. Después la actividad número 2 decía: observen la imagen del ciclo del agua y luego responda a las preguntas posteriores. La primera decía: ¿cuáles son las etapas del ciclo del agua? Ya, esto también lo vimos en quinto básico. Las etapas del ciclo del agua son la evaporación, ¿ya? Ya las voy a ir explicando brevemente. La evaporación es cuando obviamente el sol calienta el agua de ríos, de mares, de lagos, y esta pasa de estado líquido a estado gaseoso. Luego de eso viene la condensación. La condensación es cuando este gas de agua se vuelve a enfriar, y al enfriarse se transforma en gotitas muy chiquititas que están en estado líquido, ¿ya? Esa es la condensación, y ahí se forman las nubes. Después viene la precipitación, que es cuando el agua de esas nubes regresa a la tierra. La precipitación puede ser en forma de lluvia, de nieve o de granizo, ¿ya? Después de la precipitación tenemos la percolación, que es cuando la tierra absorbe el agua de la lluvia y se forman las corrientes subterráneas. También tenemos la fusión, que es cuando el sol calienta el hielo, por ejemplo, la nieve, el hielo de las montañas,
la escarcha que hay en la mañana, etc. Y también tenemos otra etapa que es la transpiración. Y la transpiración es la forma en que nosotros los seres vivos, los seres humanos, los animales, las plantas, al momento de transpirar, liberan vapor de agua hacia el planeta y obviamente eso se va directo al ciclo del agua. ¿En qué etapas ocurren cambios de estado? Ya, un cambio de estado, para ir recordando un poco, es cuando una sustancia pasa, por ejemplo, de estado líquido a gaseoso, o de gaseoso a líquido, o de líquido a sólido. Ya es cuando hay un cambio. En las etapas donde hay cambios de estado son obviamente en la evaporación, porque el agua pasó de líquido a gaseoso, en la condensación, porque pasó de gaseoso a líquido, en la fusión, porque pasó de sólido a líquido, ¿ya? Entonces en esas tres etapas hay cambios de estado. ¿Cuál es el papel del sol dentro del ciclo del agua? Ya, el papel del sol obviamente es aportar calor, que es importante para que ocurran los cambios de estados y así obviamente pueda el ciclo del agua seguir su curso. Explique en 4 líneas el proceso del ciclo del agua. Bueno, lo expliqué un poco cuando les expliqué las etapas. Ya el ciclo del agua no comienza en un punto exacto, pero para explicarlo podríamos decir que primero está la evaporación, que es cuando el sol evapora el agua, ¿no es cierto?, en estado líquido del mar, de los lagos, etc. Luego esta agua sube a la atmósfera. Al subir a la atmósfera se enfría y se condensa, ¿ya? Y se forman estas gotitas pequeñitas de agua que van a formar las nubes. Luego de eso viene la precipitación, que es cuando el agua de la nube regresa a la tierra, ya sea en forma de lluvia, de granizo o de nieve. Después esta agua, no sé, parte de esta agua, porque el agua de lluvia puede volver al mar, puede volver a un río, puede volver al lago y también puede, ¿no es cierto?, ser absorbida por la tierra. Y a esa etapa se le llama percolación. Y después está la etapa, como yo les decía, de la fusión, que es cuando el hielo se va derritiendo. Y tenemos la transpiración, que igual está constantemente, todas ocurren al mismo tiempo, que es cuando los seres vivos, mediante la transpiración, la eliminación de vapor de agua, ¿no es cierto?, aportamos agua al ciclo. Después observe la siguiente imagen de la geósfera y luego indique, ¿no es cierto?, sus partes. Ya, vamos a empezar de adentro hacia afuera. La parte que estaba al centro, el triangulito más pequeño, para que se vayan guiando, obviamente era el núcleo interno. Después el que sigue era el núcleo externo, después venía el manto inferior, manto superior y finalmente la corteza o litosfera. Describa las siguientes capas de la geósfera. Ya, la corteza o litosfera. Ya. La litosfera es la capa donde se desarrolla la vida. Ahí encontramos todos los minerales que necesitamos, tenemos oxígeno, tenemos una temperatura adecuada. ¿Ya? El manto es la capa intermedia, tiene una temperatura que bordea los 1600 grados Celsius. Obviamente ahí ya no existe vida, no hay vida porque no hay seres vivos que sean capaces de soportar esas tan altas temperaturas, pero obviamente no hay una gran cantidad de minerales. Y el núcleo interno es la capa más interna, se encuentra en estado sólido y la temperatura obviamente bordea los 3700 grados Celsius, por lo tanto obviamente no existe vida en ese lugar. Después la actividad número 4. Observa la siguiente imagen relacionada con el efecto invernadero y luego responde. Ya. ¿Qué es el calentamiento global y qué lo produce? Obviamente en esta unidad, aparte de conocer las capas de la Tierra y de ver, ¿no es cierto?, todos los que nos proporcionan, también era importante que ustedes se dieran cuenta la importancia de cuidar las capas y qué es lo que estamos haciendo nosotros los seres humanos hoy en día que no está ayudando a eso, ¿ya? Obviamente todos sabemos que el planeta hoy en día no se encuentra en un buen estado. Y una de las consecuencias más negativas que ha tenido todo lo que es la contaminación y las malas acciones que realizamos los seres humanos es el calentamiento global, ¿ya? Que estoy segura que la mayoría lo ha escuchado. El calentamiento global consiste en un aumento excesivo de la temperatura, ¿ya? ¿Por qué se produce este aumento excesivo de la temperatura? Porque nosotros estamos produciendo gases de efecto invernadero en exceso. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Ya, los gases de efecto invernadero son todos los gases que atrapan calor en el planeta, principalmente el dióxido de carbono, ¿ya? El dióxido de carbono no es un gas malo,
porque en pequeñas cantidades sirve para que el planeta no se congele. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que nosotros estamos produciendo dióxido de carbono, nosotros porque mediante la respiración nosotros eliminamos dióxido de carbono, pero también se está produciendo dióxido de carbono con la excesiva cantidad de automóviles, con la calefacción, ¿no es cierto?, en la temporada de invierno, con las industrias, con la eliminación de basura que al descomponerse también elimina este gas, ¿ya? Entonces nos estamos quedando con un exceso de dióxido de carbono y de otros gases también que son de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo el calor queda atrapado en el planeta y eso hace que suba la temperatura y a la larga eso tiene consecuencias negativas que hoy en día nosotros ya las estamos viviendo. Y de ahí viene la segunda pregunta que dice, mencione 3 consecuencias negativas del efecto invernadero. Bueno, hay muchas consecuencias negativas. Una de ellas son el derretimiento de los polos, que son nuestras reservas de agua, un cambio climático, ¿ya? Aumento de las tormentas, aumento de incendios forestales, aumento de enfermedades, porque hay muchas enfermedades que con las altas temperaturas tienden a aparecer, ¿ya? Otro efecto negativo es que muchos animales se están quedando sin hábitat, ¿ya? Por lo mismo, por ejemplo, piensen en los animales que viven en los polos. Estos polos se están derritiendo y ellos se están quedando sin un lugar para vivir. Las sequías también obviamente está haciendo que nos afecta a nosotros porque nos estamos quedando sin este recurso que es el agua. Y además muchos animales que habitaban en ríos, en lagos, ¿no es cierto?, se están quedando sin su lugar y están desapareciendo, ¿ya? Entonces ahí tenemos como las principales consecuencias negativas del calentamiento global, pero obviamente son muchas más, ¿ya? Y esa sería entonces toda la guía del mes de septiembre. Si se dan cuenta, no estaba difícil. Lo mismo que le he dicho a todos los cursos, espero que las personas que aún no han enviado la guía se coloquen al día, que los que enviaron la guía vean este video y se den el trabajo de revisar. Nosotros en Ciencia este año no tenemos clases por Zoom, entonces obviamente estos videos son muy importantes para que ustedes puedan aprender los contenidos como corresponde, ¿ya? Si surge alguna duda después de ver el video, no duden en preguntar, ¿ya? Así que eso, y nos vemos ya en noviembre con el video de la corrección de la guía del mes de octubre. ¡Chao!